Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Estamos emitiendo desde la ciudad de Nueva York, desde casa, porque todavía Nueva York es nuestro hogar. Y hoy es martes 20 de julio, han pasado muchísimas cosas. Ayer estuvimos conversando sobre lo que aconteció en Perú, sobre lo que está pasando en Cuba. Y hoy nos vamos a dedicar con nuestro panel a evaluar también, porque no debemos dejar de lado a Cuba. Creo que lo que está ocurriendo y lo que se está ocultando merece ser conocido a nivel internacional por los medios independientes, debido a que en los medios corporativos no existen las noticias, o al menos no están manejadas de acuerdo a el criterio de lo que está pasando allá y de lo que nos están diciendo que está ocurriendo. Así que traemos un invitado hoy cubano que nos va a dar detalles sobre esa crisis que está viviendo. Hoy me va a acompañar Luis J. Martín de Libres 2.0, a quien le doy la bienvenida de inmediato. Luis, bienvenido. Aquí lo tenemos. Bienvenido. Así como le damos también la bienvenida. Muy buenas. Hola Luis, bienvenido. Y le damos también la bienvenida a todos aquellos que se están incorporando a esta hora en nuestro super chat. Tenemos ya aquí a Migdalia Chirinos, a Lon Tan, mil gracias a todos, a Luis Ribeiro y a todos aquellos que nos acompañan en esta emisión. En la primera parte del programa, Luis, vamos a hablar de tu amada España. ¿Qué es esa ley de seguridad que se está autorizando, que se está pasando por debajo cuerda, como suele ocurrir en los gobiernos o regímenes donde el ciudadano común y corriente no tiene la más mínima idea de lo que están preparando los gobernantes, pero sí se arrepienten muchísimo? Así es que para ello hoy vamos a hablar con la abogada María Herrera. Ustedes la conocen, ella ya es una fiel compañera y amiga de Sin Filtros, y ella nos va a explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo. En la otra parte del programa vamos a hablar de Cuba y luego vamos a evaluar el discurso de Pedro Castillo, presidente de Perú. Lo que dijo ayer, lo que pasó ayer y lo que va a pasar en materia política y en materia económica. Ya se están viendo los estragos en Perú. Así que tenemos una invitada muy especial que ustedes también la conocen, Isabel Recabarren. Así que bienvenida nuestra querida amiga María Herrera y también nuestro colega Guillermo Mas desde España. Bienvenido ambos. Muchas gracias. Muchas gracias y viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre, así es, Venezuela Libre. Ahora tenemos que incluir a Perú Libre. ¿Ah? Luis y María, cuéntenos de qué se trata esa ley de seguridad nacional que está impulsando Pedro Sánchez y compañía. Bueno, yo creo que Luis debe de empezar porque está en España y la está sufriendo más de cerca que yo. Bueno, doy una breve introducción. Esta es una ley de la que hemos tenido conocimiento vía filtraciones a medios y bueno, en un principio ha trascendido varios párrafos que se han hecho muy populares, entre los cuales pues se daba el carácter totalitario que tenía en aspectos tan básicos como el derecho a la propiedad privada, la disposición personal, acerca de lo que bueno, pues te puede llegar a obligar el Estado y demás. Y esto ha sido un choque muy duro que ha suscitado pues el espanto de la opinión pública que ha tenido acceso a esta información. Lamentablemente, aunque esto se ha debatido en Consejo de Ministros, todavía no tenemos la ley en sí, a no ser que me corrijan el resto del panel, perdón. Es que hoy tenemos otra ley hablando de restos también. Claro, evidentemente. Y la cuestión es que, bueno, pues estamos especulando sobre la lectura y la interpretación de unos párrafos. Sin embargo, tenemos otra ley de carácter más local, que sería la ley vasca, que es esa misma ley, pero ampliada. Esa sí la podemos estudiar, sí hemos visto que es verdaderamente totalitaria y ya entra en aplicación en una parte de España, ¿de acuerdo? Y bueno, pues
directamente le da la facultad, concretamente dentro de Bascongadas, de directamente, bajo multas muy cuantiosas, pues obligar a la gente a que por ejemplo, se vacune, ¿no? Ya no existe ese derecho, esa libertad, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí yo puedo leer, porque el resto me parece una interpretación muy técnica y me imagino que en el panel y María Herrera pues le va a dar cumplida cuenta. Así es, adelante, María. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Luis. Para las personas que nos están viendo, los puntos más, digamos, más conflictivos, ¿no? O las cosas, digamos, los puntos que llaman más la atención. Es la posible intervención del sector privado, como decía Luis, la movilización de la población civil, la reducción del control parlamentario al mínimo o mando sobre los medios de comunicación. O sea, es lo que veníamos hablando Mibor y yo, de que esto se parece cada vez más a las medidas y a las leyes que se aprueban en países como Venezuela, en los que existe una dictadura, ¿no? O en Cuba. Además, por otra parte, es un tema, ellos dicen que esto se trata de una cuestión de seguridad nacional, pero falta, como dice Luis, por definir muchos de los conceptos básicos, como por ejemplo la palabra crisis. Se supone que esto entra dentro del marco de una crisis sanitaria, pero el miedo que existe es que esto se pudiese aplicar a todo tipo de crisis y que haya un exceso de discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Esto además coincide en un momento en el que los tribunales en España han decretado que el primer estado de alarma que emitió el gobierno era inconstitucional, gracias a un recurso y gracias a los argumentos que interpuso el partido político Vox. Entonces, claro, llega en un momento que yo, pensando a lo largo del día, cuando me dijiste, María, ¿por qué no hablamos de esto hoy? Diciendo, siendo uno de los de los países que peores ha gestionado la pandemia, el coronavirus, en vez de ellos entonar el mea culpa y decir, hay que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir, es decir, que los contratos que se firmen con entidades, como veníamos hablando Luis y yo, que fuese con entidades consolidadas, personas o empresas que tengan una experiencia en el ámbito de la contratación internacional, pues vuelven a apretarle el cinturón a los ciudadanos y ahora controlarlo. Y un último tema que lo quiero dejar, que ayer de verdad me quedé muy preocupada, y esto es algo que está ocurriendo ya en Estados Unidos, que en los campos públicos, los campos universitarios públicos, ahora ya hay los tribunales que han emitido la primera decisión al respecto, que dice que es completamente constitucional que a las personas no solo no se les va a dejar volver a los campus si no están vacunados, sino que se les va a retirar la identificación universitaria y el email, a pesar de que paguen 20, 30 mil dólares para inscribirse en universidades como California, Ohio, Illinois. Yo no sé a dónde vamos a llegar, ¿eh? Es súper peligroso lo que estamos viviendo. También se está aplicando esa norma en las universidades de Washington, D.C. ¿Cómo no? Guillermo, quisiera que nos hablara sobre tu punto de vista en relación a la ley, para luego pasar también a discutir el tema de los ciudadanos, indefensos o aplanados por un gobierno autoritario. Adelante, Guillermo. Pues de ambas cosas. Están, por un lado, los ciudadanos sometidos a un gobierno cada vez más totalitario, y por otro lado están lobotomizados y no ven problemas. Es decir, es el típico pensamiento que se suele padecer en los regímenes comunistas de esto aquí no puede pasar, y acaba pasando. Eso es lo que se está sufriendo en estos momentos en España. La gente sigue creyendo que se vive en una democracia porque formalmente es una democracia que está reconocida internacionalmente. Sin embargo, estamos viendo cómo desde dentro se desmonta, y esto se hace no de forma azarosa, sino a través de un plan de ingeniería social perfectamente medido. Este plan no solo consta de esta ley, consta de otras similares. La primera que ha llegado en muy recientes fechas, la famosa ley de sí es sí, que supuestamente protege a las mujeres. En mi opinión, demoniza a los hombres. Otra ley, la ley trans. La ley trans supuestamente hace que la gente sea más libre. Y después tenemos la ley de memoria democrática, que supuestamente lo que hace es, con un perverso nombre, precisamente evitar que haya democracia, evitar que haya libertad de cátedra y evitar que los ciudadanos puedan tener una versión alternativa de la historia. Hoy mismo, por segunda vez en la historia, el gobierno de España, en la historia reciente, decide exhumar el cuerpo de una persona fallecida, en este caso José Antonio Primo de Rivera. Y luego llega esta ley de seguridad ciudadana, que no es más
que en primer lugar un decreto y en segundo lugar un ahondamiento en la ley de 2015 llamada Ley Mordaza, contra la que precisamente quien más protestó fue la izquierda. Entonces, ¿aquí qué es lo peligroso? Bueno, lo peligroso es que el precedente primero sería la figura del dictador en la antigua Roma, es decir, cuando había una crisis se rescindían el control parlamentario y se creaba la figura del dictador, aquel que asumía todos los poderes sobre su figura para proteger al pueblo y tomar decisiones críticas. Y en segundo lugar tenemos otro precedente que es la ley habilitante. La ley habilitante es del año 34 de la Alemania nazi y la utiliza Hitler por la misma razón. Hitler es un señor que gana las elecciones con bastantes más votos que Pedro Sánchez, con bastantes más votos que Hugo Chávez, y a lo que se dedica es a, digamos, orientar todos los poderes sobre su figura. Y ya por último, pues voy a evocar solo otra idea, que es la de la doctrina del shock. ¿Qué es la doctrina del shock? Utilizar, según la periodista Naomi Klein, una crisis para imponer medidas de cambio social a la población que en circunstancias normales no aceptaría. Crisis es un término muy ambiguo y en este caso podría incluir, por ejemplo, crisis económica, que es evidente que vamos a entrar en una. Entonces, con esa excusa de una crisis económica que sabemos que vamos a llegar a ella porque en buena medida ya estamos, podrían incorporar pues todo este control de la población, control de los medios de comunicación, control de la propiedad privada, etcétera, que implica esta ley. Terrible. Bien interesante lo que está planteando Guillermo, y quisiera que el panel pues nos explicara hasta qué punto la institucionalidad en España, hablo del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que funcionan en una especie de triple para constituir un Estado, está en capacidad de parar esto, o simple y llanamente está infiltrado y entregado a todo el proceso, y con ello pues se va todos los derechos de la ciudadanía al foso. Luis. Sí, bueno, pues la verdad es que lo primero quiero apuntalar lo que ha dicho Guillermo, y me parece además muy acertado, que todo esto ha sido algo que que se nos han implantado de una forma muy rápida y ante la ignorancia de la mayoría de las personas, con lo cual pues ha sido una operación que realmente nos ha pillado a todos pues con la guardia baja. Y además estamos viviendo pues un montón de noticias espectaculares que yo ya me niego a llamarlas cortinas de humo, porque es que tienen entidad propia como para ser referenciables como primera plana, pero es que opacan esto, y las consecuencias de lo que estamos viendo que puede derivarse de la aplicación de estas leyes, pues de facto haría que no vivamos en lo que entendemos como una democracia. Esto que siempre se ha dicho, yo sé que es muy manido y voy simplemente a referenciarlo de papá Estado y demás, bueno, pues es un poco el argumento que de forma muy retorcida nos están intentando colocar como el aval de la venta de todo esto, ¿no? Te dicen una crisis por el bien general, el bien mayor, todo este tipo de cosas, que al final es el bien de Sánchez, es así de claro, suena chiste, pero es así. Y bueno, pues la verdad es que es preocupante, porque yo entiendo que estas operaciones, aparte de que nos vienen advirtiendo que se han dado en otros países y ahora están como están, yo entiendo que se hacen para aplicarse, no se hacen por deporte. O sea, se hacen porque corresponden a que ellos creen que el Estado debe de ocupar ese papel y debe de decidir antes del ciudadano cuál es el interés general y todo aquello. María, ¿podríamos hablar entonces que en función del camino que toma el gobierno y el Estado como tal, y el ciudadano se está rompiendo ese contrato original, y podemos hablar de que una sociedad que ya ustedes ni siquiera van a conocer? Bueno, antes de responder esa pregunta, a mí me parece que con respecto a tu pregunta anterior, las personas que nos ven tienen que conocer que en España, al igual que ocurre en muchos países, la justicia está completamente politizada. Fíjense que hace 5 horas, hace 21 horas, hace un día, leo los titulares, ¿no? El Partido Socialista y Unidas Podemos elevan la presión para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el PP amenaza. Aquí hay una serie de cargos políticos electos
que van a formar parte de este Consejo General del Poder Judicial, pero aparte este gobierno pues ha metido a dedo, ¿no?, a personas para romper con la separación de poderes de facto, ¿no?, lo que son a la fiscal general del Estado. Y además es que lo hemos visto además muy claro en España, Mibor, porque con respecto al golpe de Estado y el golpe de Estado que dieron los separatistas en Cataluña y que después tuvo esas consecuencias y esas sentencias a la hora de emitir los perdones y todo lo que hemos visto después, pues hemos visto que el Poder Ejecutivo no solo no ha seguido las recomendaciones de la Fiscalía, del Poder Judicial, sino que se las ha soltado a la torera, que incluso se habla de una serie de perdones que se han otorgado de forma ilegal, no acorde a la Constitución. Y en España, pues, incluso concretamente yo soy de Andalucía, hemos visto el Poder Judicial cuando a un juez al partido político de turno no le interesa la jueza que está en el cargo, pues la machacan, se la cargan y ponen a otro juez que es más afín a su partido político. Así que lo que vemos en España es peligroso, pero el ciudadano, respondiendo a tu pregunta, pues se siente completamente, como decimos aquí, disenfranchised, ¿no? O sea, que no se siente para nada reflejado en lo que es ahora mismo las instituciones, en lo que es el contrato social, y España lleva un muy mal camino. De hecho, le dan muchos toques de atención, no solo desde las propias instituciones españolas, sino desde las propias instituciones europeas, de los grandes tribunales y las grandes instituciones internacionales. Interesante el planteamiento, porque quisiera escuchar también la opinión de Guillermo en relación a cómo se siente el ciudadano. Está eliminado, es decir, se siente como un ciudadano, bueno, los peruanos no los vamos a nombrar por ahora, sino los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, que los cubanos nadie los oye, están en la calle y ahora resulta que no existen. Guillermo. Pues el ciudadano no se entera de nada porque está perfectamente lobotomizado. Esto se hace mediante una mayoría aplastante de medios de comunicación favorables al gobierno o a una oposición cobarde que lo único que espera es a que le toque su turno. Como ha esperado siempre este tipo de oposición. Creen que aguantando y haciendo chistes, como se dedica a hacer el señor Casado, van a conseguir que las próximas elecciones les voten. Pero no se dan cuenta de que cada vez que llegan al poder ya es demasiado tarde, y no solo eso, sino que encima prometen hacer cambios que luego no hacen. Pero bueno, esto es en cuanto a la oposición. En cuanto a la ciudadanía, no se da cuenta. Pan y circo, ¿no? Antes hablábamos de los dictadores, pues pan y circo era el gran lema de los dictadores y es lo que utilizan para adormecer a la población. Tienen dos grandes enemigos, nuestros políticos, que son los jueces y que son los periodistas. A los jueces, los periodistas íntegros, digamos, porque la mayoría, como el señor Miquel Lacambra, pues les tienen comprados o directamente inventados, ¿no? En el caso de los jueces, pues bueno, el otro día vimos, por ejemplo, la candidata de Ahora Madrid diciendo viva la inconstitucionalidad, por ejemplo, entre otros muchos casos, ¿no? O sea, ellos tienen la idea de que si los jueces les entorpecen, pues lo que hay que hacer es que los jueces no puedan, y entonces ahora lo que están pidiendo es que no puedan meterles mano, es decir, precisamente que el Ejecutivo pues llegue a la dictadura. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su fin? Legitimarse en el poder. La gente, pues bueno, si se les vende bien, y eso es a lo que se dedican, se les puede perfectamente engañar, que es lo que están consiguiendo. ¿Cuál es el problema? Medios disidentes, medios pues como sin filtros. Entonces, ¿cuál es el plan? Pues mediante esta ley pueden imponerle a sin filtros qué decir, qué no decir, qué publicidad recibe, etcétera. Es decir, aniquilar al disidente, y ese es básicamente su plan. Entonces, Franje Rubio, por ejemplo, habla, que creo que le conoces, Meibor, habla de subpersonas, ¿no? Es decir, cuando las personas han renunciado a su dignidad o no se dan cuenta de que han renunciado a su dignidad, ¿no? Digamos, están un estadio por debajo de lo que es la persona, y eso es a lo que nos tienen ahora mismo, ¿no? Lo que se llama la lobotomía. Yo realmente estoy muy desesperanzado, y cuando veo protestas en Cuba, cuando veo protestas en Francia, cuando veo protestas en Dinamarca, en Grecia, en Irlanda, contra precisamente estas medidas contra vacunación, en Estados Unidos, en numerosos países, veo muy difícil que eso se pueda llegar a dar en España, y lo que me causa es una tristeza enorme. Si mañana la mitad de la gente que estuvo en Colón hace unas semanas oyendo los discursos absurdos de Trapiello se fuera a la Moncloa, todos los medios internacionales se pondrían a hablar de España y se darían cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Mientras sigamos repantingados en el sofá esperando que le llegue el momento a Casado de hacer el Don Tancredo o Mariano Rajoy, pues realmente no vamos a conseguir absolutamente nada.
Sí. Hablando de las posiciones en relación a las vacunas, yo quisiera escuchar la opinión de María sobre esto, porque hoy en los Estados Unidos hay una polémica discusión porque se ha publicado una especie de encuesta o de data en la que aparecen divididos los que se vacunaron y los que no se vacunaron por razones políticas, es decir, aquellos que son demócratas entonces plantean, ok, nosotros sí somos responsables y si queremos al país porque nos estamos vacunando, y los que están en el lado republicano entonces dicen que son irresponsables porque no se vacunaron. Y hay un grupo independiente que juegan con él de aquí y de allá. Lo cierto es que todo esto es porque no se cumplió la meta del gobierno federal de llegar a un porcentaje de vacunación para el 4 de julio. Ya estamos a 20 de julio y todavía las cifras siguen bastante tibias. María. Ese programa lo hice yo con Gonzalo Abarca, que es el presentador del foro de Voice of America, hace una semana justamente, y me preguntaban precisamente sobre estos resultados, ¿no?, que tú estabas arrojando. El presidente Biden prometió, ¿no?, que para el 4 de julio íbamos a tener la independencia, que íbamos a estar vacunados el 70%, pero eso no se ha cumplido. Y el problema es que todo lo politizamos y aquí la izquierda, el Partido Demócrata, pues tiene que encontrar un culpable para que esta administración nefasta siga sin cumplir nada, absolutamente nada de lo que ha prometido, ni en materia inmigratoria, ni en materia de infraestructura, ni en materia económica, ni de prestaciones, ni absolutamente nada, porque es que no han cumplido nada. Es un desastre. Entonces, yo tenía una analista demócrata que decía, bueno, que nosotros éramos irresponsables, que los republicanos, los conservadores aquí estábamos utilizando los medios de comunicación, las redes sociales personales, hasta ahí llegan, para desinformar. Y mis argumentos siempre son los mismos. O sea, en primer lugar, esto no se trata de una vacuna, esto es un tratamiento experimental. Si lo hubieran llamado tratamiento experimental, quizás los republicanos, quizás los conservadores, para empezar, tuviesen un poquito más de confianza, porque por el nombre lo conoceréis. Es un tratamiento experimental que se ha testado en muy pocos miles de personas, que además el gobierno se ha encargado de darle completa inmunidad a la farmacéutica para que te pase lo que te pase, ellos no tengan que responder ante los tribunales ni ante nadie. O sea, tú renuncias a toda la posibilidad de demandarlo y a todos tus derechos. Y bueno, el problema es que si vemos las declaraciones de Joe Biden de hace 4 meses, eran ellos los que decían que ellos no iban a apoyar ningún tipo de vacuna que no estuviese suficientemente probada sin que tener toda la información. Y aquí ni se ha dado toda la información y el epidemiólogo más importante de este país hasta ahora mismo, que es el doctor Fauci, ha dado desde el primer día información contradictoria. Lo que ha pasado con la vacuna de Johnson & Johnson, la cantidad de veces que se ha tenido que dar marcha atrás con la AstraZeneca, la cantidad de casos que se han ocultado, porque cualquier cosa que tú digas con respecto a la vacuna, sea buena, mala, positiva, te ponen ya esta etiquetita de que esta información es de vacuna, te revierten, te tapan, como si viviésemos en un estado completamente totalitario. Entonces no se trata de que culpabilizar a los conservadores, se trata de que los conservadores en este país y en general tenemos un muy buen sentido de la defensa y el respeto por los derechos individuales y que no vamos a ceder y que lo que menos vamos a hacer es entregarle nuestra libertad a un gobierno como la administración de Joe Biden y Kamala Harris, que nos ha metido en la peor crisis migratoria y humanitaria de los últimos 21 años, que ha gastado más, que está gastando todo el dinero del contribuyente y beneficiando a grupos anarquistas, a grupos de extrema izquierda que no les interesa ni siquiera celebrar el 4 de junio, que son antipatriotas. Y podríamos seguir y que nos tiene además, como tú sabes, Meibor, en unos niveles de inflación no conocidos, vamos, que nos cuesta ya 15, 20 dólares más llenar el tanque, que no muchos millones de personas que no llegan a final de mes y que lo único que quieren es lo que se conoce como el welfareize the society, que todos dependamos del dinero del gobierno para que nadie vaya a trabajar, para que todo el mundo se vacune y para que ellos avancen en esta agenda que desde luego va a acabar con lo que conocemos de los Estados Unidos.
Estoy de acuerdo con el planteamiento. Y si hablamos de inflación, les puedo decir que Nueva York, que es una de las ciudades más costosas de los Estados Unidos y el mundo, está llegando a unos niveles increíbles en materia de incrementos de precios, no solamente en el de la gasolina ni el diésel. Estamos hablando del aumento, pero indiscriminado, de los precios, incluyendo los de las rentas, que habían bajado, motivado a que hubo un porcentaje muy grande de la población que huyó a Florida, a Texas y a otros estados de la Unión, dejando muchas unidades de renta vacías. Y resulta que ahora pues los costos no eran los que estaban antes de la pandemia, sino superiores a ellos. Así es que estamos observando por primera vez muchísimos números que están subiendo en materia de alimentación, en los servicios públicos y también en los impuestos, porque eso es lo que en el caso de Nueva York es lo que está haciendo que mucha gente huya. Ustedes me preguntarán, ¿será que a mí me gusta pagar impuestos? No, me gusta pagar los impuestos que se requieran por un estado decente, pero en este caso, en Nueva York los impuestos están subiendo de una manera indiscriminada. Bueno, por allá le caeré a María o a la gente de Texas. Sí, así es. Bueno, y vamos a pasar ahora a una segunda parte del programa, para lo cual hemos invitado a una abogada. Ella ha estado con nosotros en Sin Filtros. Isabel Recabarren nos va a plantear lo que está pasando en Perú. Ya ustedes vieron, a los que tuvieron hígado para verlo, yo los vi. El discurso de Pedro Castillo ayer y se compara con los discursos anteriores. Ella nos va a explicar los detalles de todo lo que vivió Perú en una noche donde muchos salieron a manifestar y muchos salieron a apoyar a Pedro Castillo. Así que bienvenida, Isabel, de verdad que es muchísimo el placer de tenerte en Sin Filtros. Muchísimas gracias a ti, Maybor. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás, María? ¿Y qué tal, Guillermo? Mucho gusto. Pues nada, yo aquí desde Lima lo que les puedo transmitir es el desconcierto de casi toda la población, porque hasta el último momento pensamos que algo podía suceder. Ese algo en realidad no sabíamos qué podía ser. Lamentablemente, Keiko Fujimori ha estado muy silenciosa. No podremos decir de que estábamos deseosos tanto de luchar por su presidencia cuanto hubiéramos querido una auditoría, una claridad, tal vez una anulación de las elecciones, porque ninguno de los dos candidatos están a la altura de la situación. Este país se merece otro tipo de candidatos, otro tipo de presidentes. Este hombre que ha sido colocado hasta el momento, ha estado hablando por él el presidente Sagasti, ha estado hablando por él el Jurado Nacional de Elecciones. A partir de ahora, pues va a tener voz, ¿no? Y vamos a escucharle sus ideas contradictorias, su incapacidad de articular una oración completa, de establecer un discurso coherente. Y es una lástima porque representa a los peruanos y eso nos deja realmente en el más amplio desconcierto. Pero si esto es ya un problema de desacreditación de un país, de desvalorización de su misma imagen internacional, y obviamente podrá ser hasta motivo de burla, de descrédito precisamente, este hombre a su vez, como quien dice, sabe tocar las marimbas, pues va a seguirlas tocando, porque es lo único que sabe hacer. Y se está yendo ya contra algunos canales de televisión y algunos periodistas que él considera que están atentando contra su imagen. Pero no solo él ya, la vicepresidenta o la presidenta del Consejo de Ministras había ya hecho una amenaza contra un canal y contra algunos periodistas, porque según ella estaban ofendiendo los derechos humanos o atentando contra los derechos humanos, a lo que el ministro de Justicia le explicó de que en realidad estaba dentro del marco de la libre expresión. Pero ahora Pedro Castillo ha mandado una carta a un canal de televisión prácticamente en actitud totalmente amedrantadora, aun cuando era candidato, ¿comprendes? O sea, que nos encontramos con esta situación de un candidato que manda una amenaza por medio de carta notarial
La tengo, si desean la podemos, pero no sé bien cómo funciona en Zoom el compartir pantalla, pero la carta es muy desagradable, ya le dieron curso, ya se realizó la primera audiencia sin haber notificado a los acusados, digamos, en este caso los periodistas, lo cual ya te habla de un poder judicial, de una fiscalía que está moviéndose extrañamente en Lima. Y por otro lado, leyes que están surgiendo de un momento a otro muy complicadas. Entre ellas, fíjate, una ley por medio de la cual es un decreto supremo. Todas han sido propuestas por la misma diputada. Es una mujer, Cabrejos. Y yo acá te debo de decir que me lamento muchísimo. Yo soy no me considero feminista, pero sí lucho por la paridad de hombre y mujer. Pero veo que las mujeres en este juego de la paridad se vuelven secretarias. Son usadas. Las colocan en los cargos interesantes, no digo importantes, interesantes, y obedecen muy dócilmente a poder ejecutar cosas que nadie quiere poner ni su nombre ni su firma. Y en este caso, una diputada, Cabrera, ha presentado precisamente coincidentemente, primero, un proyecto de ley ya aprobado, se ha vuelto ley, por medio de la cual hay que ver hasta dónde llega, pero fíjate, se levanta el secreto de la geolocalización y pueden tener tu data hasta por 2 años. Entonces, y puede estar solicitada en cualquier momento sin comunicarte para cualquier tipo de investigación. Eso, obviamente, a todos los que nos intercambiamos chismes, noticias sobre el presidente y cuanto hay, nos ha creado un cierto turbamiento, digamos, ¿no? Por decir lo mínimo. Luego, otro decreto supremo que se esté esperando, tal vez una objeción, pero al parecer no va a haber objeción porque ya el Congreso dejó de trabajar, por medio del cual, si es por una urgencia, una emergencia, pueden expropiar una casa. Una casa de un solo propietario o una casa en comunidad, en edificio. Y eso no ha sido debatido, que yo sepa, ni con la sociedad civil, ni se ha dado siquiera un parecer un poco más amplio. Y otra que me parece preocupante, y siempre por la misma diputada Cabrera, que ha pedido que la figura de la colaboración eficaz se reduzca el tiempo, ya no más de 1 año que se daba para poder realizar las investigaciones, sino de 4 meses. De tal manera que tú haces una colaboración eficaz, express, de tal manera que ya recortas la posibilidad de descubrir al verdadero mafioso. Atrás de todo esto se encuentra el partido de una persona que ahora ha sido elegida como diputado, pero que parece que tiene procesos, un tal señor Luna. Pero la cosa tremenda es que todas estas normas encajan en lo que podría ser un gobierno de terror llevado adelante por uno que tenga ideas marxistas, leninistas, dictatoriales, etc. O sea que yo veo una especie de cortejamiento puesta a disposición del próximo régimen, porque todo ha sido hecho en 10 días a la fecha. Entonces, esto alarma porque no ha dado tiempo entre todo el laberinto de discutir ni siquiera en los noticieros, porque entre que le llegaba la carta de Castillo que te van a cerrar el canal y que voy a poner preso a los periodistas y los periodistas van a pedir asilo político que se van a tener que ir, ¿te imaginas qué revolución? Te sacan estas leyes, ¿no? Y todas aprobadas y el Ejecutivo no objeta. La única que ha sido objetada ha sido una que fue motivo de campaña por la cual se iba a eliminar el sueldo a los expresidentes. ¿Quién lo objeta? Sagasti. Ha dicho que no,
Es la única que objeta. Todas las demás han pasado. O sea, te puedes imaginar, Maybor, estamos realmente en una situación en que todos caminan de acuerdo a su programa, no hay visión de conjunto y cada uno individualmente construye el país que quiere. Increíble. Adelante, Luis. Sí, en los programas de Sin Filtros hemos hablado muchas veces de la guerra simétrica. Y este es un concepto que yo entiendo que es muy visual y le acerca a la gente realmente esa descompensación de fuerzas, ese doble juego, incluso a la hora de hacer valer las figuras que tienen determinado poder. Y a mí me ha sorprendido muchísimo ver cómo todos hemos visto esos claros indicios de fraude electoral, no hay otra forma de decirlo, que ha sucedido en Perú. Y hemos visto, bueno, pues que realmente quien hace el fraude no tiene escrúpulos en hacer un fraude, ¿de acuerdo? No respeta las reglas, pero la conclusión del fraude finaliza cuando el afectado acepta cumplir las reglas y, por lo tanto, dice Keiko, bueno, cumplo la ley, acepto los resultados porque me lo manda la ley. Entonces, claro, yo aquí tampoco quiero llamar a un alzamiento ni nada parecido, entiéndaseme, pero claro, entiendo que aquí hay una descompensación que veo muy injusta y que yo creo que lo están percibiendo los peruanos. Están sintiendo una impotencia muy grande porque dicen, bueno, aquí esto, ¿qué pasa? Que las reglas solo van con nosotros y las aceptamos y entonces gana el malo. ¿Cómo es esto? Yo personalmente he perdido la fe, perdón, si estoy faltando al respeto, la fe en el estamento judicial en Perú. Me parece terrible. ¿Queda algo? Mira, para mí también está siendo una sorpresa, Luis. Como tú sabes, yo no vivo acá desde hace muchos años. Estoy volviéndome a reintegrar en todo esto. Yo vengo del Poder Judicial hace muchos años. Mientras estudiaba en la tarde, trabajaba en el Poder Judicial porque yo quería hacer carrera judicial. Entré luego ya oficialmente a la carrera judicial, me casé y dejé todo. Pero sinceramente es que era muy pesado el tema judicial por las presiones, por los fastidios. Entonces yo ahora me encuentro con ex colegas ya mayores que ocupan cargos de relevancia y, por ejemplo, a una de ellas yo le pregunto, que está ocupando un cargo muy alto, el otro día le pregunto, dime, ¿por qué Arce, no? Mientras integraba el Jurado Nacional de Elecciones y integraba el número y acompañaba en el fraude. No ha habido fraude, perdona, ha habido fraude. No, nosotros como sociedad te lo podemos decir. No, son objetividades, no, las cosas no son así, no importa. ¿Por qué Arce, hasta que acompañaba el Jurado Nacional de Elecciones, una vez que manda la carta denunciando las arbitrariedades que suceden al interno del Jurado Nacional de Elecciones y él no pudiendo renunciar porque la Constitución lo impide, el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones lo impide, él declina, utiliza esa figura jurídica, el declinar el encargo. Por lo tanto, pasa a otra persona nombrada dentro de la Fiscalía, del Ministerio Público. Y ahí cuando él declina, sale que es un delincuente, que es de lo peor, que el hombre tiene procesos. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que de repente le cae la noche, y como él lo escribió, me va a caer la noche, y le sale todos los delitos, pero si él no hubiera dicho nada, era un buen compañero del Jurado Nacional de Elecciones? No hay respuesta. Entonces tú ves que las personas que para mí representaban incluso mujeres de una cierta valía moral y etcétera, ¿sabes qué pasa? A todos les encuentran su punto oscuro y te trabajan el punto oscuro. Yo en este caso no puedo hablar del punto oscuro de esta persona porque si no ya sería muy evidente, pero todos tienen un pequeño punto oscuro que puede significar salir del cargo. Entonces esto hace que para equilibrar, y como dicen en italiano, el quieto vivere, o sea, para vivir tranquilos, tú dejas pasar y después de todo, ¿qué vas a hacer? Si no lo hago yo, lo hará otro. Entonces, a ese punto la maquinaria va adelante. Entonces comprendes que sí es verdad, esta sociedad está totalmente malograda. Está malograda porque hay una desenfrenada búsqueda de dinero
sin importar cómo, y de posición, y ahora se dan cuenta que el dinero no es suficiente y por eso están yéndose al poder. ¿Comprendes? Entonces lo colocan a este hombrecito que, te repito, nuevamente tiene la capacidad increíble de no saber articular una frase, pero lo creen que lo van a manejar. Y yo te digo, este hombre sabe tocar timbales y es lo único que sabe hacer y va a seguirlo haciendo con fuerza. Quiere decir, marchas, amenazas, todo lo que te puedas imaginar que está en su cabeza de la revolución, ¿no? Entonces, entre esto está el amedrentamiento. O sea que vamos a ver realmente, yo no quiero anticiparme a lo que él podría dejar de hacer, pero sí, hay una gran... yo pienso que lo único que podemos hacer, ¿sabes, Luis? Es denunciar. Es lo único que podemos hacer, pero aún así es poco, pero es necesario para que aumente la conciencia civil, porque también aquí en el Perú, no es que ellos sean solo los malos. Yo he tenido oportunidad de hacer algunas acciones antes de que empiece el proceso electoral con un grupo de señoras empresarias y con un grupo de personas, o sea, éramos 3 grupos. Y yo pude conocer que el grupo izquierdista llevaba dentro de sí una gran angustia de resentimiento y vivencia injusta hasta porque la mosca pasaba. Pero entre el grupo de las empresarias yo noté demasiada prepotencia, ¿sabes? Una prepotencia que no es dable tampoco. Entonces, yo creo que ambas partes tienen que, como quien dice, bajarse, ¿no? Bajarse a un mismo terreno de construcción. Eso es lo que está fallando. Por un lado se tira muy fuerte y cuando tienes el poder chancas, pero chancas feo, ¿ah? Y por el otro lado, la otra parte está viviendo en una angustia y presente y continua injusticia. Entonces, estas dos partes, tiene que haber algo intermedio que las logre bajar, equilibrar. Y eso es un trabajo muy fuerte de la sociedad civil, pero de una manera equilibrada, porque quien ejerce el poder lo ejerce de malo modo. Y el que lo recibe también están en una tirantez sin final. O sea que yo creo que en eso radica un poco la falta de respeto que existe en esta sociedad. Yo lo identificaría sobre eso, una falta de convivencia civil. Ese planteamiento, Isabel, nos lleva a la reflexión porque está presente en muchos otros países de América Latina, lamentablemente. Vamos a escuchar la pregunta o el comentario de María para luego evaluar ese discurso de anoche de Pedro Castillo y también esos comentarios que se vieron en las redes sociales, particularmente los del sector económico. Adelante, María. Bueno, en primer lugar, Isabel, un placer conocerte. Te saludo desde Miami, Florida. Yo también soy abogada, jurista, y te estaba escuchando y la verdad que ya no solo Meibore aquí en todo lo que es Iberoamérica. Yo creo que esto es una crisis moral, una crisis de valores, de principios a nivel mundial. Y esto además está fomentado por las grandes organizaciones internacionales que solamente, en vez de tener, digamos, todo esto de forma equilibrada, ¿no? Y considerar todos los puntos de vista y todos los, digamos, los jugadores en el espectro político, social, económico, pues está muy desequilibrado. O sea, la balanza está que todo lo que plantea la izquierda a nivel global es lo válido, es lo políticamente correcto, es lo moral y el único rol de ello es educar en primer lugar, pero si no ya adoctrinar y en tercer lugar culpabilizar al resto, a la mitad de la otra población mundial. Con respecto a los puntos negros, Isabel, o sea, todos, evidentemente, toda la sociedad, todo el mundo tiene debilidades, todo el mundo tiene una fallita por aquí, pero lo gracioso es que cuando se trata de la derecha, pues le explotan, llevan a cabo lo que se llama el asesinato del carácter de la persona, cuando ellos mismos tienen detrás más millones de muertos que ningunos, tienen los peores crímenes, delitos, los principales, digamos, las principales amoralidades, pero
a ellos se le pasa absolutamente todo, sin embargo a la derecha, que es una persona, un colectivo, cualquier persona que tenga un poquito de propiedad privada, hay que acabar con ella. Sí. Y en eso yo coincido contigo y con lo que había dicho antes Luis, de que realmente, y Guillermo, de que el problema es que estamos completamente desconfigurados, que no estamos, la ciudadanía no tiene una conciencia, como tú bien dices, una conciencia cívica, y eso mismo hablamos aquí con colegas venezolanos, que es que decimos, o sea, si no se empieza por despertar la conciencia ciudadana, esto es imposible porque tienen los medios de comunicación, tienen los tribunales, tienen las instituciones, las organizaciones internacionales y tienen al poder político. Entonces eso es lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial. Pero quisiera decirles algo, no sé, Maylborn, tomo la palabra solo para decirte, para seguirte lo siguiente, que yo creo que todo además está tan desordenado dentro de nuestros países, como también está desordenado a nivel mundial, como lo hace notar María. Pero fíjate, esta semana hubo en el Consejo, en la Unión Europea, un encuentro para hablar sobre los derechos humanos. Y precisamente Laurent Saleh habló sobre el tema y se hizo presentar como cubano y habló por Cuba, ¿no? Y después de él hablaba Michelle Bachelet. Y él dijo a Michelle Bachelet, yo sé que ella viene después que yo, dijo, ¿no? Pero yo quiero decirle, señora Bachelet, que los cubanos, en medio de toda la desgracia, no están pidiendo vacunas. Correcto. Los cubanos están pidiendo libertad. Esta frase de este joven, en realidad, lo decía muy emocionado, casi lloraba mientras hablaba, estaba sumamente emocionado. A la Bachelet, créeme, que le ha causado un pequeño terremoto. Porque la Bachelet habló luego, y mira que yo era una fan, digamos, de ella, la conozco de hace mucho tiempo, pero debo decir que lamento mucho que esté acabando su carrera de esta manera. Y ella obviamente lo atacó a Laurent de una manera muy suave, diciendo, este muchacho ha sufrido tanto, o sea, prácticamente pasándolo por un enfermo de nervios, ¿no? Y el chico como lloraba también, o sea que sus palabras tampoco, no es que no hayan caído, han caído, y dijo, nosotros nos hemos ocupado, nos hemos informado, prácticamente se justificó. Pero tome en cuenta que nosotros tenemos también a Josep Borrell, y Josep Borrell hoy día se ha permitido saludar a Castillo diciendo que las elecciones han sido transparentes y limpias. ¿Me comprendes? O sea, ya ahí tenemos elementos como que se van moviendo. Hablamos de vacunas. ¿Quién está director de la OMS? Alguien que China lo ha colocado, y Bill Gates, y es un señor marxista-leninista. Luego tenemos a Michelle Bachelet, que no es una simpatizante, es una ideóloga. Tenemos a Borrell. Tenemos todo lo que nos está pasando en la región. O sea, yo creo que si no nos damos cuenta y no reaccionamos de alguna manera, esto va a ser muy difícil. O sea que, y lo que me parece interesante son dos cosas. Por un lado, que a Borrell también la cosa como se le ha movido un poco la situación, como que ya la gente está comenzando a cansarse, ¿no? De esta parcialidad, sesgamiento. Castillo estuvo intentando que Hernando de Soto, ustedes lo conocerán, que es el que se ocupaba del otro sendero, bueno, tiene sus contactos internacionales, Hernando de Soto. Castillo le pidió que lo llevara al sistema financiero internacional a fin de presentarlo, etcétera, etcétera. Entonces Hernando de Soto le dijo, yo te llevo si es que tú renuncias a la Asamblea Constituyente. Y Castillo le dijo, mira, no voy a renunciar, pero podemos hacer una cosa, te doy 1 año y después de 1 año lanzo la Asamblea Constituyente. Entonces Hernando de Soto le dijo, menos así, porque va a ser una burla llevarte al centro, al ambiente financiero internacional y tú después lo vas a traicionar cuando ellos te den crédito, cosas por el estilo. ¿Qué ha hecho este pequeño hombrecito? Por eso que te digo, sabe tocar los timbales, por decir, como romper nueces, pero más de ahí no pasa, pero hace sus movidas. Se ha ido a buscar al embajador chino. Y ha ido inmediatamente a buscar al embajador chino. Al día siguiente, la Sinopharm, tan descalificada en el mundo, Perú
ha decidido comprar un gran lote de vacunas. O sea, siempre gana China, ¿no? Al final acabamos comprando, Perú endeudándose, comprando vacunas que no sirven para nada, que ahora dicen que si te aplicas la Sinopharm no te puedes aplicar la Pfizer, o sea que en otras palabras tu capacidad de resistencia aunque sí yo no creo mucho en las vacunas, disculpen, pero de todas maneras ese es otro tema. Pero para decirte la movida que ha hecho Castillo de la serie me entrego a China, basta, ¿qué me importa mi Occidente? Y Occidente estamos con Borrell, estamos con todo ese tipo de amigos, ¿no? Terrible. Sí, bueno, hay que también recordar el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el día de hoy, terrible, donde solamente ellos no se dedican a felicitar al señor Pedro Castillo, sino también a identificar una serie de elementos en esas elecciones que fueron democráticas y transparentes de acuerdo al comunicado. Adelante, Guillermo, con tu pregunta. Pues, bueno, en primer lugar, un placer saludarte, Isabel. Me siento tentado de preguntarte si este hombre ha definido ya lo que es un monopolio, pero como sé la respuesta, no te lo voy a preguntar. Bueno, en primer lugar, querría comenzar poniendo el foco sobre esto de que haya sido a través de decretos y se haya, digamos, legalizado la posibilidad de expropiar una casa en una situación de emergencia, porque es exactamente lo mismo que acabamos de comentar en España, ¿no? Entonces, cuando habéis dicho que esto hay una desorganización global, me he sentido tentado de decir que no. Es decir, ellos lo tienen perfectamente organizado, ¿no? Es decir, esto no son casualidades. Bueno, por poner una nota, sí que querría decir que yo creo que la única forma, hay dos finales posibles, en mi opinión. Uno es la victoria globalista y otro es la cabeza de unas 200 personas que representan al nuevo orden mundial clavadas en una picote. Para mí esas son las dos posibilidades y yo, en mi caso personal, apuesto por llevar a cabo la segunda, evidentemente. Pero volviendo al tema de Perú, mis dos preguntas van a ser, en primer lugar, una sobre Keiko. Te quiero, sobre todo, plantear que, claro, evidentemente estas medidas que se están tomando, quien las lleva a cabo, quien las implementa, no tiene en cuenta cómo le van a afectar a cuando esté en la oposición. Quiero decir, si yo legalizo controlar a la prensa, evidentemente yo lo pienso como el que está en el gobierno, pero si me pusieran los pies en los zapatos de la oposición, no me gustaría, ¿verdad? Porque eso no me ayudaría a llegar al poder. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente me estoy legitimando ya en el poder, que no pienso que me vaya a suceder nadie en el poder, que estoy tomando medidas para quedarme. Entonces quería preguntarte por la actitud de Keiko, porque evidentemente ella ha aceptado los resultados para entrar en el juego legal, pero no se está dando cuenta de que estas medidas le impiden llegar a entrar en el juego legal. Entonces quería preguntarte sobre esa actitud de Keiko, en primer lugar, y en segundo lugar, haciendo otro paralelismo con España sobre la conexión con Sendero Luminoso. Y el paralelismo con España es que evidentemente en el gobierno de España hay gente que pues tiene conexión con Bildu, que es el brazo político de ETA, ¿no? Es decir, como grupos terroristas se blanquean, se limpian, entran en los parlamentos y es más, entran a gobernar. También lo estamos viendo, Partido Comunista, bueno, Pablo Iglesias era hijo de alguien del Grapo, etcétera, etcétera. Entonces, quería preguntarte también por esa conexión con Sendero Luminoso, ¿no? De alguna forma, ¿podemos decir que Sendero Luminoso ha llegado al poder? Bueno, en un cierto modo sí, pero primero hablemos de Keiko. Como yo lo dije desde el inicio, no me parece que ninguno de los dos esté a la altura de cubrir el cargo de presidente. Yo antes de las elecciones pensé que Keiko estaba muerta políticamente, te digo la verdad. Pienso que ambos grupos han hecho fraude para poder llegar a la segunda vuelta. Pero también no descarto la intervención de Odebrecht, ¿ah? Porque hasta antes de las elecciones, Odebrecht era el enemigo común, salvo para alguno que otro partido. Ahora de Odebrecht, imagínate si alguien habla de Odebrecht, pero es el último de los problemas, ¿me comprendes? Entonces ya salió libre de todo, podrá manejar su vida como mejor quiera, como persona jurídica, hasta tal vez cambiarse el nombre y volver a continuar a hacer lo que sea. Pero Keiko Fujimori tiene una requisitoria de 30 años, ¿eh? O sea, Keiko Fujimori no le han descubierto hasta ahora aparentemente algo que no se ha dado saber, digamos, no lo sé, pero tiene 30 años. Al marido le acaban de
decomisar, entre comillas, unos terrenos por el sur del Perú. O sea que estas dos personas viven un nivel de vida que si ninguno de los dos aparentemente trabaja como nosotros, digamos, ¿no? Que de dónde tienen tanto dinero. Entonces, toda esta situación aparentemente se podría incluso pensar que este silencio, esta falta de... Mira, si yo estuviera en el caso de Keiko Fujimori, yo no hubiera dormido todos estos días luchando por mi posición, ¿me comprendes? O sea, yo no logro entender dónde estaba esa señora todo ese tiempo. Tanto es así que la gente ahora dice que entiendan bien que nosotros lo hacemos por la democracia, no por Keiko. Porque ha desilusionado un poco a todos, ¿comprendes? O sea, definitivamente, como lo he dicho ya, cada uno tiene su proyecto personal. Y dentro de su proyecto personal está el Perú y la colectividad. Luego, ¿en qué manera eso se ajusta, que yo me libere de mis problemas? Es otro asunto, pero no quiere decir que todos estemos pensando lo mismo. Muchas veces la gente que hace la marcha tiene las ideas más claras que la Fujimori del momento, o el Castillo del momento, ¿me comprendes? O el Cerrón del momento. Entonces yo te diría, ¿qué cosa ha sido de Keiko Fujimori en todos estos días de gran silencio? Ayer hace una declaración que en realidad yo no he querido ni comentar ni lo que habla ella ni lo que habla él, porque verdaderamente es una cosa casi un sinsentido, ¿no? Él ha dicho frases repetidas, luego hasta la ha llamado a ella para poder trabajar juntos, figúrate tú, y luego ella, la primera cosa que habla es Vargas Llosa, menciona a Vargas Llosa como si fuera el Padre Eterno, y junto con Vargas Llosa luego habla de la Constitución, habla del cumplimiento de la Constitución, pero luego dice que se va a dedicar a buscar la verdad, porque la verdad va a salir adelante. ¿Cómo lo va a hacer? Luchando, peleando, investigando. ¿Qué va a hacer? Marchando. No nos es dado saber. O sea, ahí también ella está haciendo su amenaza personal, su desequilibrio personal, de qué manera estará negociando, de quién ha entrado en la negociación. Definitivamente Sagasti no es que sea... como te diría, un personaje no importante en todo este juego, porque si Castillo ha llegado es porque Sagasti quiere. Sagasti ha entrado en contradicciones enormes en todo este tiempo. Ha puesto prácticamente, pongo mi mano en el fuego, que este proceso es perfecto y Castillo es el presidente. Un poco más y lo decía, casi lo ha dicho. ¿Y cómo puede decirlo cuando de por medio se está descubriendo en Junín, donde ellos son originarios, que Cerrón ha sido descubierto en la perquisisoria, porque la verdad que estamos hablando solamente de cosas penales aquí, y yo te debo de decir que cuando fue Mani Pulite en Italia, ¿no? Y fue por un tal Mario Chiesa, que lo encontraron en una casa de ancianos, y ahí era un negocio, y el hombre lo que hace es llegar con el dinero y botarlo al water, para que no lo encuentren, ¿no? En cambio acá lo que han botado al water fue el teléfono, porque ahí estaban todo el WhatsApp y toda la comunicación que había entre todos para poder escapar y no dejar pruebas. Con todo eso, con todas las pruebas del caso, han encontrado maletas de dinero, bolsas de dinero tiradas en el techo, bolsas de dinero guardadas bajo la cama, es decir, por todos los lados. Y ahora la juez ha dicho que no procede que ellos se les quite la libertad. O sea, ¿qué te puedo decir? Es una situación bastante compleja y yo les dejo simplemente con esta reflexión para que ustedes vean estos hechos que son muy difíciles en este momento todavía de entender. Esperamos un gabinete que seguramente el 28 de julio este hombre jurará y nos dirán cómo estará conformado y luego veremos cómo toca los timbales. Sí, es muy importante conocer quiénes son los que van a estar en ese gabinete. Él mismo ha dicho que está desmintiendo unas listas que parece que andan corriendo por allí, por las redes sociales. Mil gracias, Isabel, por estar con nosotros en Sin Por favor. Y a ustedes. Y a esta hora también vamos a despedir a María Herrera, que tiene un compromiso, pero nosotros nos vamos a quedar hablando sobre Cuba, lo que está pasando en Cuba,
Isabel, estás invitada para quedarte y vamos a darle la bienvenida a Ismael Requejo, periodista y un gran creador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ismael está en Miami. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, Meigu. Yo creo que te lo comenté y varias veces te lo he comentado en varias ocasiones. Cuba en Ismael, vamos a tratar de subir el volumen, que no te escuchamos bien. ¿No me escuchas? Y aprovecho para despedirme, May, porque tengo un compromiso, ¿ok? Adelante, María, mil gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto, hasta mañana. Hasta pronto. Bueno, aquí estamos. ¿Y ahora me escuchas mejor? Está un poquito mejor, sí. Sí, bien. Bueno, comentaba, vamos aquí a subir el micrófono. Comentaba de que en varias ocasiones te he manifestado el mapa Cuba. Te hablaba de que Cuba en estos días está en el mapa. Siempre lo ha estado en el corazón de los cubanos. Pero hoy día, desde el mes de noviembre, octubre o noviembre, con el movimiento San Isidro, un grupo de jóvenes artistas que se rebelaron en contra del gobierno y comenzaron a hacer performance y otros tipos de movimientos han dado al traste y ha existido este domingo pasado una rebelión popular, perdóname porque estoy tratando de ganar fechas y soy muy malo con ellas. Y ha habido una rebelión. De esta rebelión, oficialmente reconocido por la dictadura, un muerto. Se cuentan que hay una decena de ellos, hay 500 personas en prisión con órdenes cautelares y 24 en desaparición forzosa. Hasta ahora este es el balance básicamente, están saliendo videos, todos los días salen videos. Se ha desmontado fundamentalmente, y es por eso el enojo y el comentario que hacía la señora Isabel cuando la señora Bachelet, que lo que pide el pueblo de Cuba es libertad. Los cubanos no quieren comida, no quieren remesa, no quieren vacunas. Lo que quieren es libertad. Y ese ha sido el reclamo fundamentalmente de todos. He sentido un orgullo tremendo de mi comunidad, más allá del banderín político e ideológico, puesto de que todos nos hemos unido en derredor de ese objetivo. Estamos desmontando moralmente a la dictadura. Ya se le cayó el mito fundacional de que ellos no eran una dictadura, de que ellos no disparaban, de que ellos no torturaban, de que ellos no desaparecían. Ya se han visto en imágenes cómo se ha dado estos acontecimientos día tras día y todos los días están saliendo videos. Muchos videos no se pueden cotejar justamente porque hicieron un apagón de internet. Al hacer este apagón de internet, los videos han estado saliendo, pero no han salido con una porque salen de manera privada. Quien lo grabó con su teléfono, si tiene conexión, lo sube quizás hoy, y eso fue el día domingo. Es decir, no se puede establecer una línea de tiempo, de hora, fecha y lugar, donde fue, a no ser que esta persona lo documente de esa manera. Esto es básicamente a modo de resumen y modo introductorio. También estamos saliendo por la página de Con Todos y por el Bien de Todos. Saben que yo soy un activista pro derechos de inmigrantes cubanos destacados en la frontera y estamos haciendo un trabajo desde la oficina del doctor Wilfredo Allen con un grupo de abogados y activistas para darle esos derechos a esas personas. Muchísimas gracias, Ismael, por compartir esto. Sé que tienes familia y muchos amigos, obviamente, en la isla que no la están pasando bien, muchos de ellos. Vamos a discutir esto en breve, pero quiero escuchar ahora la pregunta de Luis y posteriormente la de Guillermo. Bien, bueno, lo primero decir que yo creo que todos nos solidarizamos con el pueblo cubano y al igual que don Ismael está orgulloso, hay que reconocer que todos estamos viendo muy esperanzados y yo particularmente con cierta envidia ese patriotismo que están haciendo valer esos cubanos, así como una impotencia terrible al respecto de la sociedad, de la comunidad internacional. Bueno, nos han llegado
testimonios de que las protestas han sufrido una variación que yo, la verdad, es que anticipé que si esto iba para adelante iba a pasar, y parece ser que están surgiendo las primeras noticias de que quienes están ya tomando conciencia de que están inmersos en esa revolución, se están agrupando y están buscando refugio en zonas que están separadas de núcleos habitados. Algo así como una organización de gente que directamente ya se está organizando para dar frente, ignoro con qué armas, porque más allá de buscar el huir hacia una zona quizás donde estén más protegidos, pues hemos visto que el enfrentamiento, por llamarlo de alguna forma, se sucedía de forma a manos desnudas, ¿no? ¿Tiene información acerca de esto? Ok, básicamente aquí viene el fenómeno per se. No hay un liderazgo. Exacto. Es incierto por completo. Es mentira de la dictadura, de que ha sido organizado por el CIA, por la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y por los exiliados de aquí desde Miami. Yo estoy en grupos de personas que en algún momento tienen información o manejan la información, y le puedo asegurar que no existe un plan, por lo menos desde los edificios y las instalaciones donde están mis estudios, y los grupos de personas y personas influyentes y prominentes de esta comunidad, que dé severidad a esa estupidez. Si ustedes se fijan, y invito a cada uno de ustedes que haga ese ejercicio, y yo estoy muy cerca, pero muy cerca de las personas, porque los tengo ahí en la frontera, de esos cubanos, son personas de a pie, son personas sin instrucción, buenos seres humanos, personas con ese derecho inalienable a flor de piel, que no saben lo que quieren, pero saben lo que es. Entonces, si ustedes ven a las personas que se han tirado a la calle en chancleta, en short, en camiseta, cualquier clasista le dice que es la chusma la que está en la calle. No, ese es el pueblo nato, el pueblo pobre, el pueblo que no tiene familia en los Estados Unidos y le manda remesa, el pueblo que no tiene combo de comida que le manden desde aquí. Yo todos los meses enviaba a Cuba a mi familia, porque es la responsabilidad de uno también. Enviaba comida, la que recarga del teléfono. Esas personas no tienen nada de eso. Esas personas no siguen a políticos, rompieron con el sistema porque no están en una cuerda alineada de ideología con el sistema. Esas personas no creen en caudillos, no respetan al hombre que está, al mandatario que está al frente del gobierno, que es a este señor Díaz-Canel. Le llaman de manera soez, no quiero decir la palabra porque existen damas y por el respeto a la audiencia, pero es una palabra bastante fuerte que en cubano se le llama a la persona que uno lo detesta. Quien ha escuchado la frase, tenga en cuenta de que es una frase muy dura, muy soez, pero a su vez te dice quién eres. Entonces, estas personas, cuando sale un dirigente como Ramiro Valdés, que son de los históricos, de los cleptócratas gerentocráticos, porque eso es lo que existe en Cuba, una cleptocracia, ladrones con poder, es lo que existe, y un grupo de militares que controlan un sistema financiero dominado por Gaesa. Gaesa es un conglomerado de empresas militares que son los que manejan todo. La gasolina de los aviones de los aeropuertos, manejan los puertos, manejan el transporte interno, manejan las tiendas de comida, manejan el diferencial de cambio cuando uno envía una remesa de dinero a Cuba. Y de eso es lo que se trata, de ponerle punto final a eso. Ahora mismo en Cuba, si se desmonta el sistema socialista,
se liberan las fuerzas productivas, los medios y los modos de producción, sigue en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un banco central que pueda manejar, ¿no? La tasa de cambio va a estar manejada por Gaesa, por López Calleja y compañía, que es la familia de Raúl Castro. Entonces, estamos hablando de que estos jerarcas militares, que es una mafia familiar, son los que controlan esa sociedad en la actualidad, y estuvo muy a bien ese joven en decirle a la señora Bachelet que nosotros lo que queremos es libertad. Exacto. Nosotros no queremos negociar con la dictadura. Y fíjense que en las pocas cosas que yo estuve de acuerdo con el presidente Donald Trump fue justamente en apretar la clavija. En apretar la clavija y apretar la clavija. Y lo dicho en mis páginas, voy a hacer oposición de Biden el día que se siente a negociar con la dictadura. Y es porque es una cuestión moral. Ya aquí no hay un tema ideológico, es una cuestión moral. A mí ustedes siempre me dijeron, desde que yo nací en el año 63, que la dictadura era impoluta, que era la moral revolucionaria, que éramos un proyecto humano, que era un proyecto del pueblo y para el pueblo, que nosotros éramos los protagonistas y los dueños de nuestro futuro, que la revolución nos daba educación, nos daba salud pública, nos daba comida, nos daba de todo, pero claro, estábamos encerrados en una cúpula, protegidos por la revolución. No mires los blue jeans, no mires los blue jeans que son malos, no mires a Celia Cruz, no escuches a Celia Cruz, que es una gusana. Yo vine a escuchar a Celia Cruz cuando tenía 30 años, por Dios. O Olga Guilló. Es decir, yo no conocí el Chapulín Colorado. Esas son cuestiones que tenemos un daño antropológico tremendo como sociedad. Yo tengo 20 años fuera de Cuba, yo me fui en el año 98, mucho más. Y realmente todos los días aprendo algo de lo que es vivir en libertad y de lo que es vivir en democracia. Y he tenido la suerte por la profesión de estar en ejercicios constantes alrededor de políticos de una u otra manera o abogados, y creo que algo he aprendido. Pero la realidad que como cubano en estos días y en estos momentos mi gente está escribiendo una epopeya, porque perdieron el miedo. Y perder el miedo implica eso, pero perdieron el miedo a estas personas que le estoy hablando. La gente de barrios muy pobres de los Yeguaypón, que son los que viven en casas de cartón, con planchas de zinc. Esas personas no tienen nada que perder. Ya esas personas son las que le han estado disparando, y a esas personas son las que han estado arrestadas. Hoy el Grupo Democracia, es una organización de acá del sur de la Florida, que es del señor Saúl, convocó a un grupo de abogados, de 24 abogados, para darle seguimiento a las desapariciones forzosas y a todo aquel, y aprovecho también para la audiencia de cubanos o por nuestras páginas también, para hacer el anuncio oficial, que ha sido hacerme voz de ese anuncio, que todo aquel que tenga una persona que esté desaparecida o esté bajo arresto, que se pongan en contacto con el doctor Santiago Alpizar. Me pueden contactar vía de manera interna, que es uno de los abogados que están defendiendo a estos cubanos que están en la isla. Básicamente esto es lo que está sucediendo, grosso modo, y bueno, soy de ustedes. De verdad, Ismael, muchísimas gracias por compartir ese sentimiento, que estamos de acuerdo que todos los que amamos la libertad y la democracia estamos en la misma línea que Ismael, con su pueblo, con su gente. Vamos a escuchar la pregunta de Guillermo y también quisiera escuchar el planteamiento de Isabel. Adelante, Guillermo. Bueno, pues en primer lugar saludar a Ismael y demostrar también mi apoyo a Cuba, porque ya no solo por el bienestar de los cubanos, creo que también el bienestar de todo el continente y de todos los pueblos que hablan y que piensan y que buscan la libertad en español,
pues creo que está en estos momentos depositado en Cuba. Entonces ya no solo es por los propios cubanos, que desde luego también, sino por todos, incluido yo mismo, pues deseo y espero su victoria. Y en cuanto a la pregunta, pues quería preguntar por una información que no está llegando de forma muy clara a España, que se está un poco ocultando, que son esos militares contratados por el gobierno para vestirse de civiles, esos militares que se hacen pasar por manifestantes a favor del gobierno y esos militares que apalizan y que de forma, digamos, paramilitar, como sicarios casi, trabajan para el gobierno. Es algo que no está llegando mucho aquí a España y me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Bueno, vamos a la historia. Y en la cultura están los elementos. Fidel Castro, con una genialidad increíble, pero para el mal, fue el creador de las brigadas de respuestas rápidas. Las brigadas de respuesta rápida no son nada más que militantes del Partido Comunista. En mi época nosotros les hacíamos una analogía con las camisas negras. Ahora son personas que son pobres del campo, que los traen desde el interior a la capital, los ponen a trabajar en unos contingentes que se llaman Blas Roca, y esas personas trabajan en la construcción, trabajan en labores agrícolas, en las afueras de la ciudad, policías también, y jóvenes de otras provincias, de escuelas de deporte. Jóvenes, estamos hablando, cuando estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de niños de 15, 16, adolescentes, menos de 20 años, que están en escuelas de deporte y lo traen a la capital, es decir, a Ciudad de La Habana, y estas personas son las tropas de choque de la dictadura. Se visten de civiles, entran en las manifestaciones con unos bates, unos trozos de madera torneados y le dan a palo a los manifestantes. Queda a los ojos de un lente, como que es el pueblo contra el pueblo, dándose golpes. Una parte la defiende y la otra la protesta. Evidentemente que esto es una violación fragante a los derechos humanos, puesto de que está ejerciéndose desde el Estado. El gobierno manda de manera digamos, con un plan a ejecutar a estas personas este tipo de golpes. Y no pongo en duda, además, hacen arrestos, un ciudadano ni por constitución puede arrestarte, hacen arrestos, hacen golpiza, chivatean. Chivatear es soplar, dar información a los servicios de inteligencia o a la policía secreta para que éstas ejecuten los arrestos del lugar, te plantan pruebas, como es el caso de un joven, Saiz, creo que es, ahora no recuerdo el apellido, y es un caso, es un joven cubano-americano que quedó atrapado en la pandemia en Cuba y es uno de los jóvenes que está desaparecido. Hoy su mamá estaba haciendo la denuncia ante la Organización de Democracia, justamente por eso, porque al joven le plantaron pruebas para que estas pruebas sirvan como ante un juez, como evidencia de que él participó y de que él quemó unas instalaciones del partido, etcétera. El muchacho está desaparecido. Y lo que le han informado a su mamá es que está en un centro de detención de la policía política y que está esperando a ser instruido. Pero no aparece, cuando llamas a ese centro, no aparece en la lista de las personas detenidas, entonces se da como desaparición forzosa. Eso es básicamente lo que hay. Sí existen las brigadas de respuesta rápida bochornosas, que cubanos contra cubanos hagan eso y civiles que se presten a eso. Pero tienen sus dádivas, apartamentos en La Habana, vivir en La Habana, tienen un salario, tienen un desayuno, almuerzo y comida garantizado, quizás ropa para que pueda tener y con la promesa de que le van a dar una casa en La Habana y se van a mudar para allá. ¿Nos escuchas? Sí, adelante. Sí, Isabel, adelante, Isabel.
Tú sabes de que está por salir en esto dentro de unos 10 días al máximo la revista Panorámica Latinoamericana y precisamente no habíamos pensado que iba a suceder esto de Cuba. Y tuve una conversación con un profesor italiano que ha estudiado Cuba y logró esclarecer muchas cosas en el sentido de que él se ha leído todo, se ha estudiado, mejor dicho, todos los discursos de Fidel Castro. O sea, una obra realmente casi única, ¿no? Entonces, para él, ¿cuál es el sentido de Cuba? Cuba no es comunista. Cuba es prácticamente un reducto jesuita, porque la formación de Fidel es una formación jesuita. Entonces la gente tiene que los trata como si fuera un pueblo elegido, y él es el redentor. En esta concepción les da educación, la salud, no debe haber desigualdad, y en este tema de la desigualdad, con las inversiones extranjeras que han llegado, y las inversiones han sido importantes, sin embargo, los sueldos siguen siendo mínimos para la población, porque no deben haber desigualdades. Todos tienen que ser pobres. Un médico gana $40. Un médico que hace trasplante de corazón, hace operaciones de corazón abierto. Un cardiólogo, cirujano cardiólogo gana $40-45. No debe haber desigualdad. Entonces, entre estas cosas, el Papa tiene su influencia, porque vamos en la misma línea de concepción religiosa, donde la clase media es la clase un poco pervertida, esa clase que quiere crecer, esa clase que quiere hacer y que corrompe, y se corrompe y corrompe. Entonces malogra la sociedad, por lo tanto, no consuman, no mires lo que pasa afuera. Este es el pueblo elegido, vivimos en una cúpula. Entonces, para hacerla breve, les voy a mandar la revista, van a poder leer toda la visión que tiene este profesor, que es verdaderamente muy interesante. Él dice que el rol importante lo van a desempeñar esta acción, por ejemplo, que nosotros no pensábamos en el momento que hablábamos que pudiera suceder prácticamente días después esta revuelta, que yo me siento muy feliz porque verdaderamente la linfa del ser humano tiene que mantenerse activa, y por eso te digo, estoy acá y acá me quedo, ¿me entiendes? O sea, vamos a hacerle la lucha a y si voy a Milán también se la hago, pero no va a pasar así. ¿Qué cosa sucede? Que la diáspora tiene un rol muy importante, porque el tema es que ellos quieren vivir, porque la gran dificultad que tiene el cubano, del pueblo, el cubano en general, es que no logra ser dueño de su futuro, no logra construir su vida. Y eso es lo más innato que existe en el ser humano desde el inicio de las civilizaciones, la autonomía, la capacidad de... Salvo que tú voluntariamente estés en una congregación y te limites, porque has elegido eso, pero que te opriman y que te obliguen es muy difícil. Eso es lo que está pasando en Cuba, pero Cuba está desfasada con el mundo. A este punto, solamente gente de buena voluntad, diáspora cubana, puede salvar esta situación. Y otra cosa que quisiera completar la idea por el rol que ha tenido la Unión Europea. Yo he sido muy contraria a las negociaciones del acuerdo comercial Unión Europea-Cuba. He seguido todos esos trabajos que se hicieron y la verdad que no estaba segura del resultado que podía llegar a tener, porque el objetivo principal en este acuerdo Unión Europea-Cuba era fortalecer la sociedad civil. Obviamente Castro era muy atento sobre cómo esta sociedad civil me la vas a mover. Entonces la Mogherini se ocupó de ver los temas artísticos, las expresiones culturales y las trató de fortalecer financiándoles actividades culturales. En otras palabras, manejando dinero. El problema ha sido cuando la Mogherini se ha entrado Borrell, y Borrell ha mandado a su representante, embajador en Cuba, y han comenzado a financiar ya de otra manera, solamente a las pro régimen cubano. Entonces ahí ha comenzado a crearse quienes habían saboreado, porque el punto es lograr saborear la libertad.
Si tú logras saborear lo que es la autonomía económica, pasa lo mismo con las mujeres, la autonomía económica, la autonomía política, la autonomía de tu persona, es difícil que luego tú retrocedas. Y eso es lo que ha pasado con las asociaciones que han logrado tener ese tipo de movimiento y que luego se han visto privadas de esa posibilidad porque el régimen de Borrell cambió todo y entró más filo cubano, filo Castro. Y eso ha sido un desequilibrio que pienso que a la larga ha generado algo, además de las protestas, porque el modo como se estaba comportando este embajador era definitivamente vergonzoso y sigue siendo vergonzoso. Todo eso son puntos que se están acumulando en la Unión Europea para comenzar a pensar que Borrell está siendo una persona particularmente complicada. A la pregunta que hace yo le diría más que complicado, lamentable. Es lamentable, bochornoso y fuera de todo concepto humano y moral. Borrell es lo peor que puede haber pedido la Unión Europea este señor. Pero bueno, es de verdad que no voy a usar el epíteto, pero es aborrecible. Quiero que vamos a mostrar, Luis, una declaración y un artículo que está saliendo justamente que coincide, ya que Isabel nos está acompañando e Ismael, adelante para que vean hasta dónde llega. Y también queríamos, aquí ya tenemos el artículo. Sí, este es... Sí, es titular. Borrell celebra el avance del comunismo en Iberoamérica, felicita a Castillo por su proclamación como presidente de Perú. O sea, por si podía cometer alguna decencia, ya nos ha librado de la duda y no lo va a hacer. Esto es el propio Twitter de su felicitación, le ha faltado tiempo. Y bueno, esto es lo que algunas veces me tomo la licencia de llamar la coordinación de bailarina que tiene todo el globalismo, que al unísono, en el momento en el cual tienen una de estas noticias, se coordinan todos los líderes del globalismo, todos sus representantes, etcétera, en dar una validación en redes sociales. Y bueno, pues es lamentable y me sumo a todas las críticas que se hacen a este personaje que lo que toca, pues lo hace polvo. No, es terrible este hombre, es terrible, definitivamente. Pero es él junto con todos los que lo acompañan, porque son tantos. Y en este momento tenemos a la señora Bachelet por un lado, tenemos también Guterres en las Naciones Unidas, tenemos tanta gente por aquí y por allá. O sea que son estos los que hay que tratar de derribar, desenmascararlos y verdaderamente rechazarlos, porque están dañando. Fíjate, en un momento en que la Unión Europea está tomando posiciones claras con lo que viene a ser la libertad de circulación de las personas, servicios, capitales y todo lo demás, este hombre viene a celebrar el comunismo, estamos locos, pues. Está yendo totalmente contrario a todo. Pero en base al cumplimiento de una agenda. Quisiera preguntarle a Ismael, ¿cómo ve él y su comunidad la posición que ha asumido no sé por qué me escucho así doble, vamos a ver ahora, creo que sí. Quiero preguntarle cómo ha visto las declaraciones de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de los Estados Unidos, cuando dijo que los cubanos no deben venir y si vienen los volverán a enviar. Quiero de verdad escuchar a Ismael porque pues él puede observar, porque en Miami es donde llegan o donde llegaban todos los cubanos, ahora creo que han disminuido, no sé, explícame. Bueno, vamos a poner en el verdadero contexto y vamos a ser honestos con esto. Alejandro Mayorkas es un cubano de origen judío, es un cubano inmigrante, nacido en el Camagüey. A principios de la revolución de Castro le quitó todo a su padre, judío de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y ellos se establecieron en California. Alejandro estudió aquí en los Estados Unidos y se ha mantenido cerca de la comunidad durante la administración de Obama. Fue el subsecretario de DHS y en la actualidad es el incumbente.
Ahora bien, cuando Alejandro se refiere a que los cubanos no deben venir, lo está diciendo en primer lugar, número uno, porque es una política de esta y la otra administración de un flujo ordenado de inmigrantes. Nadie está alentando a los cubanos a que se tiren a la mar, y voy a decir por qué después no debe ser así, aunque sea el deseo en nuestro fuero interior de que vengan todos, y aquí van a ser recibidos con los brazos abiertos, de por qué no. Existe una ordenanza, una ley presidencial, una proclama presidencial del año 96, si mal no recuerdo es la 4762. Está en esos números, que prohíbe ese tipo de actividad, tanto de cubanos saliendo en embarcaciones, yendo a Cuba a recoger cubanos, como la salida en embarcaciones frágiles desde la isla hacia el sur de la Florida. Esta proclama fue reforzada, esta proclama es del año 96 y es sobre de la administración de Clinton. Y esta proclama fue reforzada durante la administración de Bush y dice expresamente así: cualquier éxodo masivo provocado por las autoridades cubanas se va a tomar como un acto de declaración de guerra. Por eso, en días anteriores, el senador Bob Menéndez dijo que no esperaran una intervención de los Estados Unidos en lo que está sucediendo en Cuba. Es sencillamente, está escrito en blanco y negro, es ley del Congreso, es ley ratificada por el Congreso, y es por eso que Alejandro Mayorkas se pronuncia de esa manera. Ahora, con respecto a la salida de cubanos, se ha visto un incremento de cubanos balseros, pero también se ha visto que han sido retornados, es decir, están cumpliendo ellos con ese mandato. Hay cubanos en Tapachula, es el sur de México, muchísimos, hablo con ellos constantemente, hay muchísimos cubanos en la frontera, a la espera de poder llegar hasta la frontera, a cualquiera de los puntos fronterizos. Este año, en estos últimos 2 años, he estado alrededor de 9 veces en los diferentes campamentos y he estado visitando diferentes puntos fronterizos y viendo la situación, un poco dándole el apoyo necesario y apoyo legal. Ahora, con respecto a que si pudiese existir un éxodo, bueno, va a depender de la capacidad de la dictadura de aflojar sus tuercas internas. Si ellos logran darle 3 o 4 vueltas a la tuerca, quizás baje un poco la presión, se mejore un poquito la situación, que no es la solución, y el éxodo pase como a Face, ¿no? Como se vayan yendo un poquitico a calmarse un poco las aguas. Evidentemente hay un sentir en Cuba de ya no creer en el sistema, no quieren el sistema, no quieren a los gobernantes, no quieren a ese gobierno, y bueno, todo está por ver la capacidad de maniobra que tiene la dictadura. Está en control, evidentemente, no se le ha ido de las manos. El gobierno tiene a muchísimas personas todavía que le son leales, o al menos hacen el paripé de serle leales a la dictadura. Me imagino que dentro de sus filas existan personas con el poco de vergüenza necesaria para darse cuenta que lo que ha sucedido en estos últimos 10 días ha sido el top ya de la desidia. Han llegado más allá de las posibilidades, han disparado, han matado personas, han entrado en casas habitadas. Hemos visto los videos cómo han entrado tropas de élite en modo videojuego, entrando con un nivel de furia dentro de una casa habitada por una madre con 2 niños, y le han disparado delante de los 2 niños a ese señor. No sé si usted vio ese video, señor Isabel. Sí, lo vi. Y eso realmente es lo que tiene indignada a la comunidad. En este momento yo creo que lo más importante
de los cubanos y de las personas de buena voluntad que estén es llevar este caso a los organismos internacionales y sentarlo, a la dictadura, sentarla en el banquillo de los acusados y que tengan todo el rigor y el peso moral de las organizaciones internacionales y pedirle la renuncia a Díaz-Canel. Renunciando Díaz-Canel comenzamos a ver algo, porque realmente él fue el que dio la orden. Dijo, la orden está dada. Y la orden está dada, revolucionarios y comunistas salgan a defender sus conquistas y salgan a defender la revolución. Usted, cualquier gota de sangre, usted es el responsable. Tiene que renunciar, y cuando renuncie, entonces veremos. La realidad es que no existe en estos momentos un liderazgo que pueda aglutinar a las fuerzas vivas del país. Sabemos que queremos libertad, pero no lo tenemos. No lo tenemos porque la revolución se ha encargado, la dictadura, la tiranía, porque ya no es ni dictadura, es una tiranía. Se ha encargado de desmontar las imágenes que pudieron en algún momento ser los focos que encendieron la rebelión. En el caso de muchísimos de ellos, 4 o 5 están detenidos sin saber su paradero. Esa es la realidad, esa es lo que está sucediendo en estos momentos y está en progreso. Sería interesante que los organismos internacionales actuaran cumpliendo con su responsabilidad y su deber, para lo cual fueron creados, pero lamentablemente hemos tenido experiencias con el régimen de Nicolás Maduro, con el régimen de Ceausescu, con el régimen de Siria de Bashar al-Assad, por nombrar algunos. ¿Y qué pasa? Nada ocurre. ¿Por qué? Porque los miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU tienen sentados allí a Venezuela, a Irán, a Rusia, a China y a Cuba. Entonces, ¿cómo van a tomar una medida? Ustedes saben. Es un circo. Lamentablemente, los organismos internacionales, y nos olvidamos también de la OEA, que parece que es letra muerta. Luz, adelante, Isabel. No, lo que quería contribuir a la idea que estaba presentando Ismael y a las preguntas que había visto sobre la posibilidad de una intervención china. En realidad China quiere expandirse en el mundo, ¿no? Quiere ser imperio, eso es indudable. Su gran confrontación es con los Estados Unidos. Ya no tiene, digamos, la capacidad de haberse metido en la Unión Europea porque prácticamente la han sacado. La ruta de la seda prácticamente ha quedado en teoría, no en operatividad, no en práctica. Pero Cuba, en realidad, más que todo, es un símbolo, porque Cuba no es Venezuela. En Cuba no están los recursos que están en Venezuela, no está el petróleo, no está la riqueza hasta incluso de todos los minerales y todo lo habido y por haber que tiene Cuba, que tiene Venezuela. Pero en cambio Cuba sí representa realmente el triunfo del capitalismo. Tendría que representar eso. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo puede ser que una isla tan pequeña haya tenido la osadía, entre comillas, de enfrentarse al país que había logrado ganar la Segunda Guerra Mundial? Usted me deja terminarle. Esa idea suya, eso es parte del mito fundacional de la revolución. Y quisiera, con el debido respeto, desmentarse. Y le voy a decir por qué. Es un tema de percepción, más que de realidad. Si recordamos los eventos, las cosas hay que verlo en una línea de tiempo. 1 de enero de 1959, triunfa la Revolución Cubana, tan verdes como las palmas real, jamás en la vida dijo que era un comunista, era una revolución popular para el pueblo y por el pueblo. Ya desde el año 52, Raúl Castro tenía contactos con la Unión Soviética. Siempre fueron comunistas. Cuando llega el tema de la crisis de los misiles, el tratado Khrushchev-Kennedy incluyó
a Cuba. Fidel comenzó a protestar, Niquita, Niquita, lo que se da, Mariquita, Mariquita, lo que se da no se quita, y las protestas aquellas, todas aquellas diatribas e insultos de Fidel Castro contra Nikita Khrushchev por el tema de los cohetes. Pero en ese tratado, Nikita Khrushchev, en letricas chiquiticas que nadie conocía, puso: dejen lo que grite todo lo que le dé la gana, ustedes no pueden tocar a Cuba. Es por eso que eso es parte del mito fundacional de la Revolución Cubana. Desarrolló una serie de paquetes, además viviendo de la teta soviética durante casi 40 años. 7.000 millones de dólares todos los años ahí. Todos los años ahí hasta el año 92, que fue que se cayó el muro de Berlín, se vino la Unión Soviética abajo y fue el periodo este especial, y después se pegaron a la teta de los venezolanos. Por eso es que se ha mantenido la revolución durante estos últimos 62 años, sobreviviendo. Pero cada golpe que ha recibido económico la revolución ha sustraído y ha tenido que dejar espacio a que los cubanos. Voy a la línea de tiempo nuevamente. Número uno, cuando se cae la Unión Soviética en Cuba, si usted lo tomaban con $1, lo cachaban con $1 en la mano, le metían de 9 meses a 1 año y medio, y la segunda vez le ponían 4 años en prisión. Si usted, por tenencia de divisa, cantidad de cubanos sufrieron prisión por eso. Número 2, cuando se cae el muro de Berlín, se viene la Unión Soviética abajo, Fidel despenaliza la divisa, creándole un espacio a los cubanos a tenencia de divisas. Número 3, hasta ese momento, las actividades más pequeñas, como un limpiabota, un carpintero, un plomero, estaban en manos del gobierno. Casi el 99,8% de todas las actividades productivas eran estatales. Tuvieron que liberar. Sí, Luis, terrible. Necesitabas un plomero, tenías que llamar al gobierno para que viniese a arreglarte la tubería de la casa, con toda la ineficiencia que conlleva eso. Los plomeros robándose las piezas para hacer una cosa que se llamaban chivos, que es por la izquierda. Tú trabajabas, bueno, mira, no hay piezas. Entonces tú llamabas a ese plomero después del horario de trabajo, y con las mismas piezas del gobierno venía y te arreglaba la tubería cuando no pudo cumplir. Y fueron una serie de situaciones. Bueno, en el año 92 libera un poco ese sector de las fuerzas productivas, como son oficios de carpinteros, albañiles, plomeros, electricistas, zapateros, limpiabotas, y mantuvo lo que es magisterio, medicina, que todavía al día de hoy no son privados, son públicos, como conquistas de la revolución. Entonces, ha ido sucediendo una serie de situaciones. No nos dejaban entrar a nuestros hoteles. Habían inversiones extranjeras de cantidad de españoles, Iberoestar, una serie de Barceló, una serie de compañías españolas que comenzaron a invertir en Varadero. Yo no podía entrar a un hotel. Surgió paralelo a eso la prostitución, donde se suponía que la prostitución había sido eliminada por la revolución. No hay mujeres prostitutas, no hay hombres porque ejerzan la prostitución, no existe una prostitución controlada por gigolós y todo el largo etcétera que vamos conociendo. Se suponía que era una sociedad perfecta, pero en la medida que han ido teniendo fracasos y reveses, y que la vida o la historia le impone situaciones, ellos van aflojando. Y cuando se han pasado ciertas determinadas situaciones, ellos lo que han hecho es que han abierto la válvula, los éxodos de cubanos. Camarioca en los 60, el 80 el Mariel, el 94 los balseros, y esta oleada de muchachos por la frontera, después que quitaron pies secos, pies mojados. La administración Obama quitó pies secos, pies mojados. Básicamente es las válvulas de escape. Por eso, y redondeando un poco, Isabel, lo de Alejandro Mayorkas y su concepto al respecto de lo que está sucediendo
en Cuba con el tema. Solo brevemente para decir que no creo que ni China ni Rusia van a intervenir. No, no lo creo yo tampoco. No lo creo. No. Nadie se quiere comprar ese problema. Nadie se quiere comprar ese problema porque además, ¿para qué? La pregunta es, ¿qué hace China metida ahí? Bueno, yo que soy descendiente de chinos, yo no se lo he pedido. Yo soy nieto de chinos en Cuba. No, serio. Serio, tenemos una comunidad de chinos grande, pero ni eso. Sí, creo que vamos a tener que continuar esta discusión en una próxima emisión porque ya estamos pasaditos del tiempo. Gracias. Quiero agradecerle a mis amigos y a mi aliado de Libres 2.0, Luis J. Martín, por habernos acompañado esta noche, y a Guillermo Mas, que también se está trasnochando con nosotros. Bueno, y gracias, Guillermo. España tiene otro horario ahora, ¿no? ¿Qué hora es España? Son 6 horas más. Las 3 menos cuarto de la mañana. Wow. Sí, bueno, te toca ir a dormir. Isabel, mil gracias por estar con nosotros nuevamente. Y a Ismael. Con mucho gusto. Felicitaciones. Y viva Cuba, libre. Así es, vamos a pedir un Cuba libre. Patria y vida. Hoy nuestra bandera, yo puse un post, nuestra bandera jamás en la vida se vio manchada por sangre. Y hoy está circulando en nuestras redes sociales una bandera manchada en sangre cubana. Y eso tiene un simbolismo tremendo. Yo me atreví a hacer un performance con una de las banderas que tengo, ponerle patria, vida, libertad y felicidad para este pueblo. Así, brindemos por una Cuba libre y bueno, después brindamos por eso mi taco de café para ellos. Okay. Vamos a brindar por una Cuba libre. Y los invito para mañana. Vamos a estar conversando con expertos que nos van a explicar qué es lo que está haciendo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con unos proyectos que tiene de la creación de una moneda que se podría llamar colon dólar, que estaría paralelo al dólar, y también las leyes que están detrás de esto, la creación de una institucionalidad para manejar todo lo que es el modelo de la criptomoneda en El Salvador. Y también vamos a seguir hablando y manteniendo la información sobre Cuba, así es que no se lo pierdan. Mañana a la misma hora, y quiero agradecerle a todos aquellos que nos acompañaron esta noche en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Nos tomamos el tiempo de leerlos todos, toditos. Y mil gracias a todos nuestros moderadores que han trabajado en mantener al chat libre. Hoy no teníamos bulos, pero mañana sí, porque cada vez que hablamos de Bukele nos caen todos los bulos de El Salvador y de Caracas y de Maracaibo. Ustedes no van a creer, pero hay una hacienda de bulos en Maracaibo, vestiditos así de anaranjado. Hay una hacienda de bulos en Caracas que también disfrutan del color anaranjado. Y los que tienen nuevas ideas, que están vestidos de azul. Pero Meibo, pero eso es bueno, ¿eh? Claro que sí, nosotros les damos la bienvenida. Eso es tránsito, eso es bueno. Feliz noche a todos, mil gracias. Te quiero, Meibo, te debo tu claquetica, te la voy a hacer. Así es.